Hola, un saludo. A continuación vamos a revisar cómo analizar conjuntos de respuestas múltiples en SPSS. Nos damos cuenta que este archivo consta de 5 variables. Están enumeradas de 1 a 5, como nos damos cuenta en la etiqueta de nombre. Asimismo, nos damos cuenta que cada variable corresponde a la opción de respuesta de una misma pregunta. En este caso, la pregunta es: ¿qué lo motiva a estudiar esta carrera? Nos damos cuenta que a pesar de que es la misma pregunta, cada opción de respuesta se encuentra ubicada en una variable distinta, porque en SPSS, al momento de hacer un análisis de respuestas múltiples, es importante que cada respuesta se ubique como si fuese una variable distinta, a pesar de que hagan referencia a la misma pregunta. En este caso, nos damos cuenta que la primera variable hace referencia a que las personas se motivan a estudiar esta carrera por vocación, la segunda variable es por gusto, la tercera por obligación, la cuarta porque ofrece mejores salarios y la quinta por fortalecer las relaciones interpersonales. De la misma manera, si pasamos a la columna de valores para ver la tabulación de las respuestas, nos damos cuenta que 1 va a hacer referencia a la existencia del atributo y 0 o en blanco o vacío cuando haga referencia a la ausencia del atributo. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparezca 1 va a hacer referencia a que es la existencia de ese atributo. En este caso, 1 hace referencia a por vocación, luego en la segunda variable 1 hace referencia a por qué le gusta y así sucesivamente con cada una de las variables. Es decir, en este caso la tabulación funciona en si 1 es que existe el atributo y 0 hace referencia a la ausencia de ese atributo. Así que recordemos, aunque las respuestas hagan referencia a la misma pregunta, cada una de las opciones de respuestas van a ser ubicadas como si fueran variables distintas, como está en el presente caso. En este orden de ideas y teniendo esto claro, si pasamos a la vista de datos, nos damos cuenta que encontramos con las 5 columnas, cada una haciendo referencia a cada una de las 5 variables. Y como nos damos cuenta, cada fila hace referencia a un registro, es decir, a una persona que respondió a este cuestionario. Asimismo, nos podemos dar cuenta que por fila pueden aparecer varias veces el número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona pudo seleccionar más de una motivación para estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque precisamente estamos haciendo el análisis de respuestas múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona pudo seleccionar más de una opción, como ocurre en bastantes casos. Recordemos que 1 hace referencia a la existencia del atributo y el 0 o en blanco hace referencia a la ausencia de dicho atributo. Ahora sí, teniendo esto claro, hay que saber que para analizar las respuestas múltiples, lo primero que debemos hacer es crear el grupo de las respuestas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a ir a la pestaña de analizar, luego vamos a ir a la opción de respuestas múltiples y vamos a darle clic donde dice definir conjuntos de variables. Una vez seleccionamos esta opción, se nos abre una ventana emergente en la cual nos aparecen la lista de todas las variables que tenemos disponibles. Voy a seleccionar las variables que yo quiero usar como respuestas de conjuntos múltiples. En este caso son las 5 que cuento con mi archivo. Las voy a seleccionar haciendo uso de la tecla control y luego voy a ir dando clic. Le doy clic encima de la flecha para pasar a las variables del conjunto. Y en las variables están codificadas como, en mi caso son a través de dicotomías, así que voy a activar la opción y el valor contado va a ser 1. ¿Por qué? Recordemos que 1 va a hacer referencia a la existencia del atributo y 0 va a hacer referencia a la ausencia del atributo. En este caso el valor contado va a ser 1 porque hace referencia a la existencia de dicho atributo. Luego debemos ponerle un nombre y una etiqueta a ese conjunto de respuestas múltiples. En este caso, como nombre, le voy a poner una palabra clave que va a ser motivación
Y en cuanto a etiqueta, voy a poner motivación para estudiar. Luego de que pongo el nombre y la etiqueta, simplemente voy a darle clic en el botón añadir. Y si nos damos cuenta, en el costado derecho, en el cubículo de conjuntos de respuestas múltiples, ahora aparece una nueva opción con el nombre del conjunto que yo creé, que es motivación, y antes hay un prefijo que es un signo de pesos. Este signo de pesos hace referencia a que se creó un conjunto de respuestas. O sea, como ya tenemos nuestro conjunto de respuestas creado, ya puedo cerrar esta ventana emergente. Ahora sí, para hacer el análisis de respuestas múltiples, simplemente debo hacer lo siguiente. Voy a ir a la pestaña de analizar. Nuevamente voy a darle en la opción de respuestas múltiples. Y si nos damos cuenta, la opción de frecuencias y tablas cruzadas ya me aparece disponible. Antes no, porque no habían conjuntos de variables creadas. Como ya la creé, ahora sí puedo hacer uso de estas funciones. Selecciono la opción de frecuencias y me aparecen los conjuntos de respuestas múltiples que tengo creado. Me aparece el que acabé de crear, que es el de motivación. Así que lo selecciono y le voy a dar clic en la flecha para crear una tabla a partir de ese conjunto de respuestas múltiples. En valores perdidos no voy a activar ninguna opción, ya que recordemos que 0 hace referencia a la ausencia del atributo. En este caso, que esté en blanco o en 0 me sirve para mi análisis, ya que voy a saber que no seleccionaron esa opción, así que no marco ninguna de estas alternativas. Y por último voy a darle clic en aceptar. Y si nos damos cuenta, se nos ha generado el informe con el conjunto de respuestas múltiples que hemos creado. Encontramos la siguiente tabla de frecuencias. Cada fila corresponde a cada una de las opciones. Encontramos una columna con la cantidad de respuestas o opciones que la seleccionaron, otra columna de porcentajes y otra columna de porcentajes de casos. En la parte superior encontramos un resumen del caso. Este N40 quiere decir que en total hubo 40 respuestas en el formulario. Sin embargo, de esas 40 respuestas que hubo, de esas 40 personas que respondieron, en total esas 40 personas seleccionaron 95 opciones o 95 motivaciones para estudiar esta carrera. La primera columna, que hace referencia al porcentaje, se puede entender como la categoría más o menos elegida del 100% de las categorías de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las categorías o opciones de respuesta que había, la más escogida fue por gusto. Quiere decir que las personas estudian esta carrera por gusto, seguido de que es la que ofrece mejores salarios. También lo podríamos interpretar como la categoría que menos escogieron es por las relaciones interpersonales. Entonces, la columna de porcentaje se puede entender como la más o menos elegida del 100% de todas las opciones de respuesta. La última columna de porcentaje de casos la podemos entender o va a hacer referencia al total de los encuestados. Es decir, podríamos decir que del 100% o del total de los encuestados, al menos el 65% estudia esta carrera por gusto, o que al menos el 55% de los encuestados escogió esta carrera porque ofrece mejores salarios. Entonces, la columna porcentaje de casos va a hacer referencia sobre el total de los encuestados, es decir, al menos tanto porcentaje escogió esta opción, mientras que la columna del medio, la de porcentaje, hace referencia al 100%, pero de las categorías o las opciones de respuestas. Y esto habría sido la forma de hacer un análisis de respuestas múltiples directamente en SPSS. Muchas gracias por ver.